Bienvenido a la introducción a los ángulos. El objetivo de este video es conocer el vocabulario básico de ángulos, y también determinar cómo se miden los ángulos. Una porción de una línea que comienza en el punto A, y continúa a través de B se llama ray. Raya se puede escribir usando esta notación. Y el ángulo consiste en dos rayos con un punto final común. Los dos rayos se llaman lados en ángulo y el punto común se llama vértice. Entonces, aquí tenemos el vértice. Aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado. Hay un par de formas de identificar ángulos. Si llama a este punto A, B y C solo hay un ángulo en el vértice. Pero simplemente podemos llamar a este ángulo B. Sin embargo, también podemos llamar a este ángulo ABC. La parte importante está en el vértice, es esa variable en el medio. Ahora, es cierto que el ángulo puede estar formado por dos segmentos con el punto final común. Cada ángulo tiene una medida generada por la rotación sobre el vértice. La medida está determinada por la rotación del lado terminal sobre el lado inicial. Entonces, aquí está nuestro lado inicial, y el segundo rayo o el lado terminal ha girado esta posición. Y cuando la rotación es en sentido antihorario, es un ángulo positivo. La rotación es en sentido horario, es un ángulo negativo. Las unidades utilizadas para medir son grados o radianes. Comenzaremos discutiendo grados. Para la medida del grado, asignamos 360 grados para completar la rotación del rayo. Se podría pensar en esto, en que el segundo rayo da la vuelta al círculo. Por lo tanto, 360 de una rotación completa da un ángulo de 1 grado. Los ángulos se pueden clasificar según su medida. La letra griega θ se usa a menudo para nombrar cada ángulo. Así que eche un vistazo a los diferentes tipos de ángulos. Si un ángulo mide entre 0 y 90 grados como vemos aquí, se llama ángulo agudo. Un ángulo que equivale exactamente a 90 grados. Es un ángulo recto. Y luego cualquier ángulo entre 90 y 180. Se llama el ángulo obtuso. Hasta que alcancemos un ángulo de exactamente 180 grados, que es un ángulo recto. Entonces cualquier ángulo entre 180 grados y 360 grados se llama ángulo reflejo. Y luego, una vez que alcanzas 360 grados, se llama ángulo completo. Tomemos un momento para ver cómo medimos ángulos. En trigonometría, no pasamos mucho tiempo midiendo ángulos, pero en geometría lo haces. Y la forma en que mides ángulos como con una herramienta llamada transportador que vemos aquí. Por ejemplo, si tuviéramos un ángulo aquí entre estos dos rayos rojos, continuaremos midiendo 73 grados aterrizando en el rayo inicial aquí. Y midiendo desde el lado terminal. Algunos transportadores tienen 360 grados, pero la mayoría solo tienen 180. Entonces, para una ira de más de 180 grados, tendríamos que rotar este transportador para encontrar la medida completa de ese ángulo. Vamos a echar un vistazo a ángulos complementarios y suplementarios. Si la suma de las medidas de dos ángulos positivos es 90 grados, los ángulos se denominan complementarios. Entonces, en este caso tenemos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Es igual a 90 grados. Ahora, la suma de dos ángulos. Ahora, la suma de las medidas de dos ángulos positivos es 180 grados. El ángulo se llama suplementario. Entonces, en este caso tendremos que medir el ángulo A más la medida del ángulo B. Es igual a 180 grados. Veamos un par de ejemplos. Dos ángulos son complementarios. Un ángulo mide 5x grados mientras que el otro mide 4x grados. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Entonces comenzamos con el ángulo recto. Nos dividiremos en dos ángulos diferentes, donde un ángulo es igual a 5x grados y los otros equivalen a 4x grados. Para estos ejemplos dejaré las unidades apagadas hasta el final. Entonces, son complementarias. Tenemos 4x más 5x. Es igual a 90. Entonces, resolvemos esta ecuación. Tenemos 9x es igual a 90 dividiendo ambos lados por 9. Podemos ver que x es igual a 10. Entonces, si este ángulo es 4x o 4 veces 10, aquí tenemos 40 grados. Y aquí tendríamos 5 veces 10 o 50 grados. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Ahora, tenemos dos ángulos que son suplementarios para que formen 180 grados.
Y dice aquí que uno mide 7x grados y el otro es 5x, era 36 grados. Así que de nuevo la suma de estos dos ángulos ahora era igual a 180 grados. Entonces tenemos 5x más 36 más 7x es igual a 180. Entonces resolvemos esta ecuación. Restar 36 en ambos lados. Dividir por 12. Aquí tenemos x es igual a 12. Entonces, si x es 12, 7 veces 12. Danos 84 grados aquí. Y ahora cuando coloco x con 12 aquí, 5 veces 12 más 36. Ser 96 grados. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.